Hola, aquí estamos en Pensando la fotografía y me voy a referir a una pregunta que me hizo un amigo, que me hizo varias preguntas y que dice lo siguiente: ¿por qué te hiciste fotógrafo? Yo no sé si uno se hace fotógrafo o uno nace con ciertas habilidades naturales para ciertas cosas y en particular puede ser para la música o para la imagen o para, no sé, la construcción. Y entonces, claro, uno va, incluso puede partir por un lado y va a terminar llegando a aquello para lo cual, en lo cual uno se siente más cómodo y que uno puede aguantar más tiempo sin tener necesariamente recompensas. Cuando uno hace lo que le gusta, para aquello que uno, en lo cual uno se siente cómodo y probablemente para lo cual tiene más habilidades que el promedio, entonces uno aguanta todo tipo de situaciones y siempre se entretiene. Es como la gente que dice, desde que ejerzo tal función, que es propio de su talento, es como si no trabajara. Es exactamente lo que me pasa a mí con la fotografía. Para mí la fotografía nunca ha sido un trabajo, siempre ha sido eh, como extender mi propia vida en las actividades de la fotografía, todas las que he hecho, porque he recorrido una amplia gama de cosas de fotografía. Ahora, si yo quisiera explicar por qué me hice fotógrafo, podría decir, dar ciertos antecedentes. Que cuando niño, por ejemplo, tenía una gran atracción por los instrumentos ópticos y que para mí, una vez que me regalaron una lupa, para mí fue una cosa maravillosa porque amplió mi campo, como diría Houellebecq, la ampliación del campo, porque me permitió mirar cosas que yo no tenía acceso normalmente, cosas pequeñas, y me permitió tener un arma en las manos de destrucción masiva como para quemar hojas, quemar diarios, matar hormigas, etcétera. También, ¿qué más me permitió la lupa? Me permitió descubrir los principios del cine porque empecé a descubrir la proyección de la imagen en una pared por casualidad. Después yo mismo inventé una cámara de cine, o mejor dicho, de diapositivas. Hice diapositivas, junté el dibujo con la lupa y proyectaba en una sábana y daba espectáculo a mi mamá y a la niña que venía a trabajar a la casa. En fin, todo eso me fue llevando a ese mundo donde la óptica es, digamos, la varita mágica. ¿Qué más? Mi madre también me contó sus historias de cuando cuando estudió. Mi madre trabajaba en el registro civil e identificación. Y entonces cuando siguió los cursos, que creo que fueron un año entero, tenía cursos de fotografía y le encantó. Todavía yo tengo sus notas guardadas de su curso que tuvo en identificación, cómo revelar, cómo es la fotografía. Y es muy interesante el curso, era bastante adelantado, diría yo, para el uso que se le daba de que básicamente sacar fotos carné. Bueno, al final a ella la derivaron cuando empezó a trabajar a registro civil, es decir, certificados de matrimonio, de nacimiento, de función, inscripciones de todo tipo, etcétera. Y lo cual fue para ella muy frustrante porque a ella le gustaba el mundo de identificación, le gustaba lo de la grafología, le gustaba lo de las huellas, le gustaba lo de la fotografía, le gustaba la tranquilidad de estar trabajando en un cuarto oscuro, de revelar los olores, todo eso que a mi madre le gustaba, me lo transmitió de alguna manera y yo creo que eso quedó en su subconsciente y pasó a mi subconsciente. Entonces cuando yo la primera vez que entré a un laboratorio de fotos, para mí fue como no solamente el revelado, sino la revelación total. Y todas esas cosas se fueron acumulando. El hecho que a mi padre le gustara mucho la pintura y que tuviéramos libros de pintura en la casa y que las pocas veces que él me dedicaba su atención total era cuando me explicaba a los pintores y me decía que tenían de interesantes esas pinturas y había una cercanía con él y él me iba mostrando y me iba guiando para entender un Picasso, un Matisse, qué sé yo, un Dalí.
etcétera, etcétera. Entonces todas esas cosas se fueron uniendo, yo creo, para llevarme a la biología. Me llevaron a la biología porque a mí me gustaban los objetos. También tuve de regalo un microscopio y también fue una gran entretención el microscopio. También aumentaba mis poderes exponencialmente. Entonces, yo me fui a biología, uno, porque la única profesora que yo creo que valía la pena en todos mis estudios básicos y medios, la única profesora que yo destaco era el profesor de literatura y la profesora de biología, que parecía un ser racional, absolutamente racional, que nunca se emocionaba de sobremanera, siempre llevaba todo como por un camino muy, muy lógico y muy racional y tenía respuestas claras para todo, lo cual para mí era una maravilla porque me gusta ese mundo ordenado, si bien yo no soy tan ordenado. Entonces yo estudié biología porque pensaba que iba a seguir mirando por el microscopio, iba a investigar, iba a observar, que es lo que más me gusta, observar. Y bueno, la biología me demostró que no era eso lo que la biología ofrecía. O sea, tal vez en cierta medida lo ofrecía, pero a mí no me llevó a eso, me llevó a otras cosas y como seguía haciendo biología en Bélgica la biología donde yo estudié, por lo menos la universidad que estudié, estaba dirigida, concentrada en la biología molecular y en la, no sé, en la genética, por ejemplo. Nada de eso me interesaba. Todo eso se parecía a las matemáticas y las matemáticas para mí era como lo peor que podía existir. Eh, entonces de ahí pasé fácilmente. De hecho hay muchos biólogos que se hacen fotógrafos y todos parten con esa necesidad de investigar, de viajar, de moverse, de estar debajo del mar, observando los peces, ese gusto por la investigación y la observación, bueno, en fotografía confluyó de manera totalmente natural y yo empecé haciendo fotografía cuando estudiaba biología. En mi segundo año de biología empecé ya a hacer fotografía, empecé a revelar, aprendí a ampliar las fotos y todo eso, y era una cosa de química que yo utilizaba también en mis clases de química, por supuesto, en la universidad. Entonces eran dos mundos que se relacionaban y era todo preciso para revelar un rollo, había una temperatura, había una forma de agitar, había procedimientos, todo eso era muy parecido a lo que yo hacía en los trabajos prácticos de biología, en el laboratorio de biología. Entonces se unió todo eso, me llevó fácilmente el arte más la biología, creó la fotografía. Y en lugar de mirar los microbios por el microscopio, me dediqué a mirar las chicas desnudas a través del lente. No, esa era broma. Pero también, entre otras cosas. Eh, Eso, ¿por qué me hice fotógrafo? Yo creo que algo dentro de mí me llevó a hacerlo. No es que yo me hice porque decidí serlo. No, yo no, nunca decidí ser fotógrafo. Caí en la fotografía, caí naturalmente en la fotografía. Y desde que caí en la fotografía, ya en mi segundo año de biología, es decir, cuando yo tenía recién 19 años, de ahí hasta el día de hoy siempre ha sido ese mi universo, y en el cual me siento cómodo, feliz, contento, y me encanta explorarlo en todos sus aspectos.